El ERP puede modificar cómo gestionamos la contabilidad. Para ello deberemos de entender qué es gestionar la contabilidad. En nuestro día a día debemos de contar con dos contabilidades. Una es la contabilidad general y otra es la contabilidad que gestiona el control de los costos. Una es obligada y la otra es voluntaria. El caso es que al final tenemos que trabajar con dos contabilidades. ¿Y cómo se relacionan? Por un lado tenemos las cuentas contables y por otro lado tenemos los centros de costo. El apunte que realicemos en una cuenta contable puede ser imputado a un centro de costo, aunque en realidad puede ser desglosado e imputado a dos centros de costo, 3, 4, 5, 6 o 7, y así con todas las cuentas contables con las que contamos. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Un verdadero galimatías que en nuestro día a día suele ser muy difícil de gestionar. Vamos a intentar darle una nueva perspectiva a la gestión de nuestra contabilidad. Como vemos, tenemos cuentas contables, nóminas y centros de costos agrupados en lo que denominamos contabilidad general. Lo que vamos a hacer es separar el concepto de centros de costo. Ahora, ¿qué será nuestro centro de costo? Vamos a denominarlo proyecto. Y como proyecto, vamos a poder contemplar que estará subdividido en distintos trabajos y cada uno de estos trabajos estará subdividido en subtrabajos. Además de ello, podremos subdividir cada uno de los subtrabajos en conceptos específicos como materiales, mano de obra, gastos, máquinas o varios. Llevado un ejemplo de la vida real, una instalación podría subdividirse en los trabajos principales de planificación e instalación, y cada uno de ellos en diseño y lanzamiento y en puesta en marcha y en testeo final. Cada uno de ellos podrá ser subdividido en los conceptos que veíamos anteriormente: materiales, mano de obra, gastos, máquinas y varios. Otro ejemplo sería el de una consultoría, cuando, por ejemplo, en el subtrabajo análisis no imputaríamos seguramente nada al concepto de materiales, pero sí al de mano de obra. ¿Cómo relacionamos proyectos, contabilidad y nómina? A la izquierda podemos ver el desglose de trabajo que habíamos visto previamente, y a la derecha los conceptos de nómina y de contabilidad. La nómina tiene un valor concreto y ese valor concreto debe de generar unos apuntes en nuestra contabilidad, es decir, en nuestras cuentas contables. Ahí es donde comienzan las dudas. Vamos a comenzar por las sencillas. ¿Cómo se relacionan los proyectos con las cuentas contables? Es decir, cómo se relacionan nuestros centros de costos con las cuentas contables y con nuestra contabilidad. Pues bien, no existe una relación entre los proyectos y las cuentas contables. Recordad que lo que hemos hecho es sacar nuestro concepto de proyecto o centro de costo de nuestra contabilidad general. En todo caso, existe una prerelación. Esa prerelación se debe a que nuestra facturación de compra y de venta relacionada con los proyectos generará los apuntes en las cuentas contables correspondientes. Estos podrán realizarse automáticamente, ya que hemos preparametrizado las cuentas contables en nuestra ficha de cliente, en los proveedores y los artículos. Hemos indicado qué impuestos tienen que operar en cada caso y los impuestos los hemos relacionado con las cuentas contables y con los parámetros necesarios para que puedan ser gestionados. De esta manera, ahora podemos realizar la contabilización de la factura solamente con un clic y generará los apuntes contables necesarios. Al igual que lo hemos hecho de manera unitaria, podremos hacerlo de manera masiva con toda nuestra facturación y generará de manera masiva todos nuestros apuntes contables. Y, como hemos visto, son las facturas las que se relacionan a los proyectos y a los trabajos, indicando en cada factura a qué proyecto y a qué trabajo pertenece. En definitiva, lo que tenemos que hacer es imputar el resultado de nuestra actividad a los proyectos o a los centros de costo y hacer que eso se haga de una manera automatizada. En este caso podemos ver que estamos imputando una mano de obra y unos materiales a una tarea concreta de un subtrabajo concreto de un trabajo principal de un proyecto. Gracias a esto, el proyecto se convierte en el núcleo de gestión técnico-económica de nuestra actividad, donde podremos tener el resumen de nuestros costes previstos, márgenes previstos, importes de venta previstos, costes reales, márgenes reales y facturación real. De esta manera estamos sustituyendo el concepto de la contabilidad de costes. Esta relación nos permite una grandísima capacidad de información de nuestros centros de costo. Y en cualquier caso, no nos hemos olvidado de la duda más difícil.
¿Cómo se relaciona la mano de obra con nuestros proyectos? La lógica nos indica que si tenemos unos importes de nómina, estos deben de coincidir con la mano de obra que hayamos imputado a nuestros proyectos. Esto no debe de ser así. En contra de lo que pueda parecer, no es ni recomendable que estos dos conceptos coincidan en importes. Sin embargo, sí que la tendencia sea a ir acercándose. ¿Por qué? Pongamos un ejemplo. Pues bien, nuestra nómina lo que nos va a informar es de nuestro coste de empresa, de nuestro coste de estructura. Si dividimos ese coste por las horas laborables, obtendremos el coste directo de nuestra hora laborable y el coste indirecto de nuestra hora laborable. Y si sumamos estos dos conceptos, obtendremos el coste total por hora laborable. ¿Qué habría que hacer para que coincidieran estos dos conceptos? Sencillamente mentir. ¿Por qué? Imaginemos que en un proyecto hemos indicado que la dedicación ha sido de 1 hora en el proyecto X, 45 minutos en el proyecto Y y media hora en el proyecto Z. Sin embargo, si queremos contemplar el coste completo de nuestra nómina, tendríamos que haber indicado además que hemos usado 6 minutos para ir al cuarto de baño, 4 minutos para ir a por un vaso de agua y los 17 minutos que hemos gastado en comentar con los compañeros la cena de fin de año. ¿A qué nos lleva esto? A que para que coincidan hay que cuadrar. Esto nos suena familiar, ¿verdad? Pues cuadrar es sencillamente mentir. ¿Por qué? Porque estamos intentando hacer coincidir dos conceptos que no tienen por qué coincidir. ¿Y entonces cómo se interpreta? Pues bien, nuestra mano de obra es el concepto de coste real y sin embargo nuestra nómina es el concepto de coste estándar, el que apunta a nuestro coste de estructura. Nuestra mano de obra nos informará de los costes al detalle por proyecto y por trabajo y sin embargo nuestra nómina apuntará a la contabilidad general, a los estados financieros y nos informará de los gastos generales que tenemos imputados a la contabilidad. De ahí el apellido de la contabilidad general. En ningún caso se habla de contabilidad específica. Gracias a que hemos sacado los costos de la gestión contable, estos se hacen mucho más operativos y más sencillos de estudiar. En este caso estamos viendo un informe de centros de costo o de proyecto por proyecto con los totales previstos y reales de nuestros trabajos. Podemos verlo desglosado. Podemos verlo en este caso agrupado por trabajos para saber cuánto nos cuestan o cuánto teníamos previsto que nos costaran los trabajos de validación de pruebas. Podemos entrar al detalle de cada uno de ellos. Podemos tenerlo también por tipo de proyecto para poder informarnos del global de nuestros proyectos de ingeniería y de nuestros proyectos de consultoría, por ejemplo, por centros de gestión, por proyectos en función del avance que haya acumulado cada uno de ellos. En este caso nos informamos de los previstos y los reales de la mano de obra, de los materiales, de los gastos asociados a los proyectos y a los trabajos. Esto para nada desmerece los análisis financieros que deben de hacerse en base a nuestra contabilidad. Al igual que disponemos de información de nuestros centros de costo y de nuestra actividad, obtendremos información de nuestra solvencia, disponibilidad, cash flow de ventas, cash flow de activos. Podremos entrar al detalle de cada uno de ellos, disponibilidad de efectivo, caja, así como ratios de endeudamiento, valor añadido, ROA, ROE, productividad, solvencia, etc. Evolución de activos, evolución de pasivos, detalle de cada uno de ellos y sin embargo lo que obtenemos es un diario contable mucho más limpio y sencillo de gestionar, pudiendo obtener los balances de situación, pérdidas y ganancias, estados financieros necesarios, etc. La conclusión es que una contabilidad y una gestión de costos más sencilla y operativa es posible. Y la realidad es que en nuestras empresas siempre procuramos obtener el mayor rendimiento con el menor esfuerzo posible y estamos embarcados en un círculo vicioso que no nos deja avanzar. Como decía Albert Einstein, locura es hacer la misma cosa una y otra vez esperando obtener diferentes resultados. Si queremos optimizar el trabajo y el personal que dedicamos a la contabilidad, lo mejor es plantearse otras maneras de ver la contabilidad. ¿Quiere continuar viendo cómo un ERP puede ayudarle en todos sus departamentos? Contacte con nosotros y solicite una demostración personalizada.